Iglesia preciosa, rescatada y comprada por la sangre preciosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pasa a vosotros. Los invito, mis hermanos, que se sienten, que se pongan cómodos, mis hermanos. Hermosa bendición la que tenemos cada uno de nosotros. El poder oír, el poder mirar y el poder hablar. Tres cosas, mis hermanos, que se mueven sin muchas de las veces nosotros tener que esforzarnos tanto. Hablamos y es una cuerda vocal, mis hermanos, muy poderosa. Miramos y la verdad que es algo poderoso que nuestro Padre Celestial nos permita poder distinguir cada color, poder distinguir, mis hermanos, las diferentes cosas que se encuentran a nuestro alrededor, y tenemos la oportunidad de escuchar, de oír. Y es curioso cómo en muchas ocasiones hasta lo más bajo que se pueda encontrar alcanzamos a escuchar aquellos sonidos, aquel metal, aquellas aves, aquel sonido del viento, de las hojas. Y todo, mis hermanos, es algo hermoso, es algo maravilloso. Y lo cual traigo todo esto, mis hermanos, porque tenemos la oportunidad de poderlo hacer. ¿Quién de nosotros llegó aquí a este lugar porque alguien lo haya traído? Físicamente, nadie. Creo que, bueno, pudiera tomarse de otra manera, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tuvimos que viajar con nuestras esposas, nuestros esposos, los hijos con los papás, y por esa razón llegaron aquí. Pero estamos hablando de algo que es literal, ¿verdad? ¿Algún ciego que haya llegado por la mano de otro? No, todos podemos mirar. ¿Algún sordo, mis hermanos? Todos podemos escuchar. ¿Alguno que no pueda hablar? Y creo que todos podemos mirar. Y si nos vamos de esa manera, nos vamos moviendo de lo que el cuerpo puede desarrollar sin necesidad de otra persona. Las manos se mueven, los pies se mueven. Y todo, mis hermanos, es por obra de nuestro Padre Celestial. Un cuerpo sin manos, mis hermanos. Imagínense. Un cuerpo sin ojos. ¿A dónde pudiera ir? Lo más triste de las cosas, no importa que dejara de mirar, no importa que no tuviera manos, no importa, mis hermanos, que no pudiera caminar. Lo más triste de las cosas es que tuviera manos, tuviera pies, tuviera ojos y tuviera todo, pero no tuviera un corazón, que no tuviera un espíritu de temor hacia el Padre Celestial. Eso sería lo más feo que se puede encontrar en nosotros los seres humanos. Pero bendición hermosa es que se encuentra un pequeño detalle en cada uno de nosotros, y que es ese temor a nuestro Padre Celestial. El título del tema, mis hermanos, ¿sí saben cómo se llama? El ayuno de un pueblo. Pero antes de pasar en su totalidad con el tema, quiero, mis hermanos, invitarlos a ir a una escritura en Lamentaciones. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones, mis hermanos? Un profeta llamado Jeremías. Lamentaciones, en su capítulo 3. En su capítulo 3, verso 22. Y dice la escritura de la siguiente manera, en su verso 22, dice así: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El verso 25:
Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es el hombre si llevare el yugo desde su mocedad. El amor de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es grande. Es tan grande que hubo un profeta que se le mandó, mis hermanos, a llevar una predicación. ¿A dónde le mandaron que fuera a predicar? A Nínive. Este profeta, mis hermanos, cuando recibe este llamado, él, conociendo el grande amor de nuestro Padre Celestial, se negó. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué? Si tú aún con todo lo que yo haga, tú los vas a perdonar. Vamos a platicar de este profeta en un poco más adelante. Quiero, mis hermanos, a que vayamos al libro de Efesios. Una carta, mis hermanos, que se les escribió a los Efesios. Y en esta carta, mis hermanos, vamos a encontrar entonces una escritura que lleva un mensaje. Y este mensaje, mis hermanos, va con el pensamiento, con la idea de que nosotros tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos peleas. Nosotros como seres humanos vamos a encontrarnos en una guerra con batallones muy poderosos. La Escritura, mis hermanos, nos habla de una manera espiritual, y en muchas ocasiones nosotros, sabiendo este tipo de batallas, nosotros nos negamos a pelear espiritualmente. Y nosotros queremos tomar, fíjese que el estudio que acabamos de ver, hablábamos de una mujer idónea, una mujer, mis hermanos, que halló gracia delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Un hombre que halló gracia delante de la presencia de nuestro Dios. Y a todo esto podemos mirar cómo las decisiones que ellos tomaron de una o de otra manera fueron trayendo consecuencias en el proceso de los días, de los meses y de los años, y que podemos mirar las consecuencias hasta el día de hoy. Bien, por querer tomar la iniciativa de querer solucionar las cosas que nuestro Dios había puesto para su beneficio en un postrero tiempo. En muchas ocasiones nosotros, sabiendo que nuestras luchas no son carnales, sabiendo que nuestras luchas no son físicas, queremos nosotros luchar físicamente contra las cosas que nos están pasando. ¿Qué dice Efesios? Efesios en el capítulo 6, verso 12. Dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. ¿En dónde, mis hermanos? En los aires. Pregunta: ¿ustedes creen que haya algún espíritu de error rondeando nuestras vidas? ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Porque como león rugiente anda buscando ¿a quién devorar? ¿Ustedes crean que nosotros somos una presa para Satanás? Nosotros somos presa, mis hermanos. La pregunta es: ¿seremos fáciles para que Satanás pueda cazarnos? Es una pregunta, la verdad, que tenemos que entonces hacer un poco de conciencia, ¿verdad? Si soy presa fácil de Satanás, entonces tengo que vestir mi vida, mi mente y mi corazón de una armadura espiritual. Nuestras luchas no son carnales, y tristemente cuando tenemos algún enfrentamiento, cuando tenemos algún problema, alguna situación, queremos responder como carnales, queremos responder como personas, y usamos todas las cualidades que tenemos
para poder contraatacar aquella dificultad, aquel problema. Y lo queremos hacer como yo pienso, como yo quiero y como yo entiendo, pero no le damos lugar a lo espiritual. Lo espiritual, que se espere tantito. Yo puedo demostrar que yo puedo. Y allí, mis hermanos, entra un problema. Una historia rápida. Saúl, mis hermanos, era un rey que había sido bendecido por nuestro Padre Celestial y tenía el don de poder recibir directamente a través de un profeta. Podía recibir, mis hermanos, órdenes de nuestro Dios, y podía ganar batalla sobre batalla, y podía asimismo, mis hermanos, ganar todas las guerras. Pero un día, al mirar que no estaba el sacerdote, al caer de la gracia de Dios, bueno, pues si el sacerdote no está, yo soy rey y también puedo. La paciencia, mis hermanos, en no saber esperar en nuestro Padre Celestial trae consecuencias. Sara, por no saber esperar, tomó acciones. Saúl, por no saber esperar, mis hermanos, tomó una acción incorrecta, cuya acción hizo que cayera de la gracia del eterno Padre Celestial. Aquí, mis hermanos, entonces es de notar, de darnos cuenta que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, y que si nosotros no tomamos la iniciativa de armarnos de valor, de temor, de reverencia hacia nuestro Padre Celestial, ese espíritu de error que anda rondeando nuestras mentes, nuestros corazones, llámese como tal, mis hermanos, llámese como tal, porque puede hacer que nosotros se encuentre un espíritu de mentira. ¿Es de error? Por supuesto que sí. Puede hacer que nosotros se encuentre un espíritu ¿de qué, mis hermanos? ¿Qué le podemos decir? ¿Un espíritu de qué? A ver, que se escuche por este lado. De envidia. Por acá, por este lado, mis hermanos, ¿un espíritu de qué? ¿De qué? De ira, de rencor. ¿Se imaginan, mis hermanos, que mi mano izquierda tenga envidia por la mano derecha? Que tenga coraje la mano derecha por la mano izquierda. Que mis manos tengan envidia o celos porque no pueden mirar como los ojos pueden mirar. Imagínense que este cuerpo, mis hermanos, se encuentre peleando uno con el otro. Y esto es, mis hermanos, son cosas que estamos viviendo, o que puede ser que vamos a vivir, o puede ser que ya vivimos. Pero son cosas que necesitamos atacar rápidamente. Me gusta poner este ejemplo porque creo que cada uno de nosotros conocemos de esta área. Mis hermanos, hay plantas artificiales y hay plantas que tienen vida. Pregunta: ¿a la agua artificial es necesario ponerle agua? Por supuesto que no, mi hermano. ¿Para qué le pones agua a una planta artificial? ¿A una planta que tiene vida necesita de agua, mis hermanos? ¿Qué le pasa si no se le pone agua? Se marchita, mi hermano. Se marchita y se muere. Nosotros tenemos que actuar instantáneamente, momentáneamente. Esa planta necesita de agua. No le podemos poner ningún otro tipo de sustancia, mis hermanos, porque la verdad es que esa planta, si no muere de sed, va a morir contaminada. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando ponemos sustancias que no son conforme a la palabra de nuestro Dios? Nos envenenamos, y tristemente ese veneno no para.
en esa persona. Ese veneno, mis hermanos, va corriendo sobre las mentes y los pensamientos de todos los que le rodean. Y al final de la historia, ya no es nada más el hermano Franco envenenado de ira, de odio, de celos, de envidia, de coraje. Ya no solamente es el hermano Franco, ya son los 3 primeros amigos, las 3 personas que están alrededor de él. Y esas 3 personas van y comparten ese veneno con las otras personas. ¿Y qué sucede? Empieza a haber una necesidad, una muerte, mis hermanos, silenciosa. Y poco a poquito vamos falleciendo en fe, en amor y en justicia. 3 cosas que se van apartando de nosotros. Hay una mujer, mis hermanos, que impactó a todo un pueblo, impactó, mis hermanos, hasta el día de hoy, a quien lo lee, a quien lo medita, impacta la mente de esta persona. ¿Por qué? Porque logró hacer algo extraordinario. ¿Qué mujer creen que sea, mis hermanos? Una mujer de la Biblia. A ver, una mujer que ustedes digan, esta mujer impacta. ¿Quién fue? Esther. Vamos a ir al libro de Esther. ¿Por qué impactó, mis hermanos? ¿Por qué impactó esta mujer? Esther, mis hermanos, era una mujer judía. Una mujer, mis hermanos, que en el proyecto de los años, por causa de las guerras, quedó sola, abandonada, pero bajo la tutoría, bajo el poder de su tío llamado Mardocheo. Este hombre, mis hermanos, temeroso de Dios, fue instruyéndole, fue poniendo en su mente y en su corazón la palabra real, la palabra justa y verdadera en su corazón. La fue instruyendo para que no solamente fuera una mujer normal y común del pueblo, la fue instruyendo y preparando, mis hermanos, para que pudiera llegar a la realeza. Y para un día como el que Esther estaba viviendo, fue llamada. Para un día como esos, mis hermanos, fue llamada Esther y preparada. La pregunta sería, ¿ustedes creen que nosotros hayamos sido llamados para un día especial? Por supuesto que sí, mis hermanos. No estamos aquí, hemos platicado, hemos expuesto, hemos predicado por casualidad. Nadie llegó aquí. Estamos aquí con un propósito. Y ese propósito, mis hermanos, se tiene que poner en práctica el día y el momento de la necesidad. Reaccionar como Esther reaccionó es de valientes. Esther, mis hermanos. Y vamos a ir en su capítulo 4. La historia ya muchos se lo saben, pero rápidamente. Un pueblo judío entre otra nación se encontraba un rey que se dejó manipular por un hombre. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo se llamaba? Naamán. ¿Naamán? No, ¿verdad, mis hermanos? Naamán fue otro hombre, ¿no? Amán, mis hermanos, era un astuto. Era una persona que podía persuadir con sus suaves palabras y poder tener control de toda una nación. El rey era un hombre sabio, era un hombre inteligente, pero con todos los detalles, con todos los defectos de un hombre, dejó ser manipulado por Amán. Amán halló, mis hermanos, en su corazón un odio, un espíritu de error, que su enfoque era destruir a un pueblo conocido como el pueblo de Israel o conocido como el pueblo de Judá. Para no llevar la historia tan grande, escribió una carta cuya carta decía destrucción para el judío. El rey
sin poner tanta atención, firmó. Mis hermanos, la firma de un rey es de mucho poder, no se puede retractar. Una vez de que firma, esa firma tiene que ser válida. Para esto había contado los días que se tenía que efectuar esta ley. Esta carta era esparcida por toda aquella nación de Susa. Cuando llega la carta a manos de Mardoqueo, temblando, llorando, entristecido, con miedo, mis hermanos, corre a su única esperanza. ¿Y quién creen que era? Era Esther. Era Esther, mis hermanos. Esther, mis hermanos, tenía el conocimiento pleno de que ella no podía acercarse al rey a la hora que ella quería. En palabras más fuertes, a la hora que ella se le antojara, no podía acercarse al rey. Había una ley que si cualquier mujer, siervo, esclavo, se acercara a los patios del rey, esta ley era para quitarle la vida a toda aquella persona si no iba con el permiso del rey. Cuando Esther recibe la carta, inmediatamente le dice: ¿sabes qué? Ve y dile a Mardocheo en lo que me está metiendo. Dile a Mardocheo en lo que yo estoy metida si yo hago eso. Vamos a ir entonces al capítulo 4, verso 10. Entonces Esther dijo a Atach, era el siervo, y mandóle decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey saben, y el pueblo de las provincias del rey saben, que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, por una sola ley ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Estaba difícil la situación, mis hermanos. Conocía Esther una ley que si ella cruzaba esa línea, era entonces merecedora ¿de qué? De morir. Verso siguiente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiera Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos. De otra parte, mas tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe si para esta hora te han llamado, te han hecho llegar al reino. Mis hermanos, puede ser que un problema como este se presente en nuestras vidas. Puede ser que un problema tal vez sencillo se presente en tu vida. A lo mejor para ese tiempo fuiste llamado. Y si tú lo pasas pensando que no es el tiempo para ti de reaccionar, de desprenderte para accionar, hacer las cosas bien, no te preocupes. Va a llegar otra persona que va a ocupar tu lugar. Pero ten en cuenta estas palabras: que tú y tu casa, decía Mardocheo, van a perecer. No creas que porque estás en casa o en charola de plata, no creas que la tienes ya de librar. No, porque tenemos una lucha y es todo nuestro cuerpo. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Eso es lo que hemos aprendido, mis hermanos. Y como un solo cuerpo tenemos una lucha. Y nuestra lucha, mis hermanos, es luchar por el bienestar de la mano, luchar por el bienestar de nuestros ojos, luchar por el bienestar de nuestros pies. Esa es la lucha que tenemos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nuestra mano derecha se golpeara? Por supuesto que no. Si yo veo el peligro de que mi mano se va a golpear, la voy a meter a un lugar donde no se golpee. Esther
tomó una decisión, y decisión, mis hermanos, que la verdad impactó tanto como a Mardocheo, así mismo a todo el pueblo, porque las palabras que ella pronunció, dijo: está bien, pero con una condición. Y esta es la parte, mis hermanos, que tiene que tocar fondo sobre cada uno de nosotros. Esther conocía que había un poder sobrenatural, y ese poder estaba allá arriba, y que podía llamar, mis hermanos, la atención del Padre Celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella proclamó ayuno. Está bien, no hay problema, yo voy con el Rey, pero con esta condición. Y la condición, mis hermanos, era ayunar. Pero no era tan fácil. Ayunamos un día nosotros, ¿sí o no, mis hermanos? Y cuando terminamos, nuestra pancita está hambrienta, nuestro cuerpo debilitado, 24 horas. Esta mujer retó lo imposible y dijo: ¿saben qué? No va a ser un día, no van a ser 2 días, van a ser 3 días. Al tercer día yo voy a ir con el Rey. Mis hermanos, eso es querer llamar la gracia, querer llamar la atención de nuestro Padre Celestial. Sus palabras resonaron en cada judío que se encontraba en aquel pueblo de Susan, que los conmovió a llevar un ayuno en súplica, para que Dios tuviera misericordia, mis hermanos, de Esther, porque ellos sabían que si Dios tenía misericordia de Esther, Esther tenía la habilidad, porque Esther era astuta, mis hermanos, y su astucia la usó para convertir aquel odio, aquel rencor, por una paz. Su astucia, mis hermanos, el poder que ella tenía, lo usó no para destruir como Amán estaba destruyendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que si somos astutos, mis hermanos, usemos la astucia que Dios ha puesto en nuestras capacidades, pero no para destruir. Usémosla, mis hermanos, para transformar, para convertir, para traer de las injusticias a la justicia, del odio, del rencor a la paz, que es lo que nosotros buscamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos queremos esos? Sí, mi hermano, se escucha bonito, pero sabe, hermano, cuando yo estoy en problemas, en dificultades, se me olvida lo espiritual y quiero usar lo carnal, porque hay un espíritu carnal dentro de mí y quiero usarlo. Yo creo que sí puedo, hermano, y creo que no necesito del Espíritu de Dios para poder ganar esta batalla. Hay otro hombre, y les platicaba yo, y es Jonás. Vamos a ir a ver a Jonás. La historia ya la conocemos. Jonás, mis hermanos, sabiendo la misericordia grande de nuestro Dios, tomó la decisión de ir en diferente rumbo. Dijo: no, yo conozco tu misericordia, Padre, yo sé tu poder, y yo sé que tú te arrepentirás y vas al último a bendecir a la ciudad de Nínive. Y tomó una decisión incorrecta. Bien, cuya decisión, mis hermanos, lo toma por sorpresa. Sabemos que el mar se enaltece, un pez llega, se lo come, y mientras él estaba a punto de morir, llega la salvación a su vida. ¿Pero por qué? Porque muy dentro de su corazón logró encontrar la necesidad de querer estar vivo, de querer encontrar vida. No hay mejor manera, mis hermanos, de poder entender una situación hasta que uno lo está viviendo, hasta que uno está a punto de la muerte y dice uno: necesito de Dios. Y busca uno todas las herramientas para poder encontrar salvación. Una ocasión, un hombre trabajando en un supermercado metía los carritos hacia adentro y le empezó a molestar y decía: ¿por qué esta gente
le cuesta tanto agarrar el carrito y llevarlo al área de parqueadero? Es más, ¿por qué no lo meten para adentro? A él se le olvidó que para algo le estaban pagando y era para eso. Pero no se había dado cuenta hasta que empezó a trabajar en esa área. De allí en adelante, este hombre, cada vez que iba a los supermercados, cada vez que iba a las tiendas, agarraba su carrito y lo llevaba hasta donde se tenía que parquear. Simple, sencillo y fácil. Hasta que no nos toca vivir algo, mis hermanos, hasta entonces que despertamos de aquel problema. Jonás, cuando estaba a punto de morir, levanta una plegaria, una oración, cuya oración fue escuchada. Un pez lo agarró y lo vomitó en la orilla de la mar. Y entra a la parte a donde yo quiero llegar. Jonás capítulo 3, verso 1. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Jonás, mis hermanos, ya no titubeó. Jonás ya no se negó. Jonás ya no detuvo sus pasos ni los desvió para hacer la voluntad de Dios. Siguiente verso. Y era Nínive, ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5. La creencia o la parte de creer es muy difícil o es muy fácil. Dice la parte siguiente: verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. Y levantóse de su silla y echó de sí un vestido y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen, mis hermanos. Este pueblo no solamente dejó de comer. Vean la parte eficaz de esta historia. El verso dice: y que cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Era mucha la maldad y diferentes eran los espíritus de error que se encontraban en aquella ciudad. Y el rey se levanta de su silla, y al levantarse dice que tumba su túnica que tenía de telas finas, y se pone, mis hermanos, un saco. Su voz resuena, impacta a cada uno de los vivientes de Nínive. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo y hemos sido llamados para poder honorar, bendecir, glorificar a nuestro Padre Celestial. Pero si en nosotros se encuentran espíritus de error que estén confundiendo nuestra mente y nuestro corazón, esa adoración, mis hermanos, es posible que ni siquiera pase del techo de esta iglesia. Es necesario entonces que nosotros hagamos conciencia, meditemos. Dice Isaías, capítulo 58, mis hermanos. Verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto está hablando, mis hermanos, de un pueblo
Está hablando de una nación que había pecado una y otra vez, que habían caído, mis hermanos, en el error de decir, ok, me equivoco, tengo problemas, tengo dificultades, si yo ayuno, Dios me escucha. Pero llegó el momento, mis hermanos, que sus oraciones no eran escuchadas por nuestro Padre Celestial. Dice el verso siguiente, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiesen dejado el derecho de su Dios. Preguntadme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este pueblo llegó a sus límites, llegó a un grado que sus oraciones y sus ayunos no eran respondidos, no eran escuchados. ¿Por qué? Porque era personal. Era un debate, mis hermanos, personal. En muchas ocasiones querían que sus peticiones fueran como ellos querían, no como nuestro Dios lo había mandado. Nuestro Dios había pedido un ayuno, había pedido, mis hermanos, que el pueblo usara de la misericordia, de la justicia y del amor, pero el pueblo se olvidó de ello y se convertía en sus oraciones y sus ayunos. Dice el verso, ¿en qué, mis hermanos? En algo personal. El verso 4 dice, y he aquí, para contiendas y debates ayunáis, para poder solucionar sus problemas. Pero no ayunaban para que el cuerpo se mantuviera unido, no ayunaban para que el cuerpo se fortaleciera, no ayunaban, mis hermanos, con el propósito de poder ayudar a todo el cuerpo. Ayunaban egoístamente para mí, para este cuerpo material. Sigue diciendo el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que corve su cabeza como juncos y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, mis hermanos. Podemos pregonar nosotros que estamos ayunando y que estamos esforzándonos y que somos personas de oración, pero si nuestras oraciones son como aquel fariseo despreciando al publicano, las oraciones, mis hermanos, no van a llegar ni a la más íntima parte de nuestro Padre Celestial. No van a llegar allí, mis hermanos. Nuestras oraciones tienen que ser como aquel hombre publicano, humillándonos y reconociendo que somos pecadores y que hemos faltado a cada segundo de nuestras vidas. Esas tienen que ser nuestras oraciones. La parte importante de esta lectura es la siguiente, el verso 6. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que apartes tu pan, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras, no te escondas de tu carne. Ese es, mis hermanos, aquel ayuno que vela por su prójimo. Aquel ayuno, mis hermanos, que se interesa por el pie. Aquel ayuno que se interesa por la uña. Aquel ayuno, mis hermanos, que se interesa por los ojos. Ese es el ayuno que busca nuestro Padre Celestial. Un hombre rico tenía que viajar
de su casa en un tren, pero mientras él viajaba en el tren se le hacía pesado. Buscó una manera de cómo pasar ese tiempo sin darse cuenta. Una ocasión, entre tanto que pensaba, iba pasando por la estación del tren y miró a un hombre que tenía periódicos. Y este hombre quiso comprar un periódico, pero al abrir su cartera se dio cuenta que no había un centavo. El vendedor de periódicos le dijo: no te preocupes, yo te lo regalo. Se llevó el periódico. Una semana después, el hombre otra vez encontró la necesidad de querer leer algo. Y volvió otra vez a pasar, pero ya esta vez fue más directo y le dijo: sabes, tengo ganas de leer tus periódicos, pero no traigo un centavo. No te preocupes, yo te lo regalo. En el proceso de los meses, de los años, este hombre que pedía un periódico se convirtió en una persona poderosa, rica, y gozando de plena riqueza, se acordó del hombre que le regalaba aquel periódico. Viajó desde su lugar donde él estaba hacia la estación y empezó a buscar a aquel hombre que vendía periódico, y lo encontró. Cuando encuentra a aquel hombre, le dice: oye, ¿te acuerdas de mí? Le dice: sí, eres el que pasaba y compraba un periódico. No, ¿te acuerdas de mí? Dice: sí, yo me acuerdo. Yo creo que no te acuerdas. Dice: mira, yo soy aquel hombre que pasaba y no traía dinero y tú se lo regalabas. Sí, yo me acuerdo de ti. Y no lo hice una vez, lo hice 2 veces. Dice: qué bueno que te acuerdas. ¿Sabes? Quiero recompensarte, quiero pagarte. Tú ponle precio a tus periódicos y yo te los pago. ¿Cuánto quieres? El hombre se negó. Le dice: no necesitas pagarme, no necesitas recompensar, porque si yo hubiera esperado que tuviera dinero para regalarte un periódico, hasta el día de hoy no fueras la persona que tú eres. Este hombre reconoció que el hombre más rico del mundo era ese periodista. Mis hermanos, no se trata muchas de las veces dónde estamos parados, qué conocimiento tenemos. No se trata muchas de las veces qué tanto tiempo tenemos dentro de la iglesia. Se trata de usar la palabra de Dios correctamente y dejarla fluir por las mentes y los corazones de quienes nos rodean. Jonás, mis hermanos, se encontraba en un lugar alto y él conocía bien la bondad de Dios. Hasta que Dios no le demostró lo apreciado que es la vida, hasta entonces dijo: ok, voy a predicar. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice de la siguiente manera: pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso siguiente: destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Así como hay malicias, como hay huestes, como hay maldad espiritual, mis hermanos, también hay un ejército que está luchando a tu lado. Hay un poder sobrenatural, y este poder, mis hermanos, solamente se adquiere cuando nosotros nos unimos al ejército de Cristo, cuando nosotros callamos y dejamos que el poder hermoso del Padre Celestial reine con gloria y poder sobre aquellas personas que están sobre nosotros. Y qué hermoso es, mis hermanos, qué bonito es. Dice Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 13 dice de la siguiente manera: gozaos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Estas son las cosas que de nosotros tienen que salir: bendición y no maldición. Abrazar a aquella persona que probablemente en algún instante, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido confrontamientos. Abrázala, camina con ella, porque somos soldados de Cristo, y como soldados tenemos que tener un concepto, mis hermanos, bien grande, que este concepto es: no te voy a dejar tirado, porque tú eres mi hermano, porque eres mi amigo y mi compañero de guerra, y juntos vamos a luchar. Romanos capítulo 13. Todo este tipo de cosas existen en nosotros, porque somos seres humanos, porque estamos expuestos a caer y a fracasar, pero no hemos sido hechos para vivir y reinar en el pecado. Hemos sido hechos, mis hermanos, para triunfar y vencer las huestes espirituales de Satanás y reinar a la diestra del Padre Celestial. Dice Romanos capítulo 13, verso 12 de la siguiente manera: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos de disolución, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Mis hermanos, estamos entonces protegidos y amparados. Estamos protegidos por nuestro Padre Celestial. Si hay millares de espíritus de error, tengamos en cuenta, mis hermanos, que del lado del Rey de Reyes se encuentra un poder más grande. Decía Jesús. ¿Qué decía Jesús, mis hermanos? ¿Qué podía llamar? Podía llamar millares de ángeles, ¿cierto o no? ¿Para qué, mis hermanos? Para que lo rescataran. Mis hermanos, pero decidió morir por ti y decidió morir por mí. La pregunta sería: ¿ustedes creen que nosotros podamos tomar decisiones difíciles como estas? Sí las podemos tomar. Y va a haber un día, va a haber un momento en que tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y es por esa razón que he venido con cada uno de ustedes con el propósito de que toquemos fondo y miremos lo importante que es arrepentirnos de nuestro mal obrar, de nuestros malos actos. No estamos fuera de tiempo. Eclesiastés dice: es mejor perro vivo que león muerto. El león muerto, mis hermanos, solamente va a apestar. Es lo que va a hacer, mis hermanos. El león muerto no va a hallar ninguna intimidez en el hombre, pero sí un asco. Pero sí va a causar, mis hermanos, desagrado. Es lo que va a causar un león muerto. Un perro vivo, mis hermanos, aunque probablemente no tenga las mismas capacidades de un león, pero sí logra intimidar. Sí logra causar un terror en el hombre, especialmente aquellos perritos chiquitos, chihuahuas, ¿verdad? Tan chiquitos, pero la verdad que como hacen correr a uno. Yo me acuerdo, mis hermanos, allá en su humilde casa en México, había 2 perritos chihuahuas, que en serio, yo ya estaba por ahí como de mis 8 o 10 años, ¿cómo le tenía de pavor a esos perritos? Y cuando veía esos perritos, mis hermanos, yo corría desesperadamente. También muerden. Si se deja uno, también lo muerden. Entonces, Eclesiastés no se equivoca. Es mejor perro vivo que león muerto. Nosotros estamos entre los vivos, tenemos esperanza. Nos hemos equivocado, mis hermanos. No voy a decir que no hay problema, porque sí hay consecuencias. Pero hay
un Dios misericordioso, y fue la lectura con la que iniciamos, que es grande en misericordia. Y la escritura que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 7, dice de la siguiente manera en su verso 14. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 14, dice así: He aquí. Mis hermanos, ¿me permiten? Ya la vista parece que está fallando, pero no es Corintios, es Crónicas. Casi se parecen. Entonces, los invito a que vayamos a ir al libro de Crónicas. En su segundo libro, va a ser el mismo capítulo 7, capítulo 7, verso 14, y dice de la siguiente manera: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis queridos hermanos, estamos en un lugar, estamos en una tierra que necesitamos ser sanados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo, mis hermanos, es importante que consideremos que no estamos solos. Jesús venció la muerte, y si venció la muerte también puede vencer nuestros enemigos. Así es que, mis hermanos, luchemos en oración y en ayuno. En cuanto podamos, en el momento indicado, hagamos actos que puedan hallar gracia delante de la presencia de nuestro Dios. Y si no somos un Jonás, mis hermanos, que seamos una Esther. Y si no somos una Esther, que seamos un Pablo, que transforme y convierta los corazones del pecado a la luz admirable de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Dios bendiga sus corazones y sus mentes, y de mi parte, mis hermanos, 1000 bendiciones. Paz a vosotros.